Bienvenidos a New Start. Hoy vamos a estar hablando con una persona que yo creo que todos los venezolanos conocen, súper renombrada. Estamos súper honrados y felices de tenerla por acá. Vamos a estar hablando con Valentina Quintero, viajera de Venezuela, defensora de nuestro país. Pasó del Nacional a convertirse hoy en día en una estrella de YouTube y Es verdad, estrella de YouTube, es verdad, ella se ríe Valentina, de más de un nosotros. millón de views, eso no tiene, eso Y solamente lo logran algunos. y 2 millones de seguidores en Instagram. Diría que ha cambiado de medios más veces de lo que ha cambiado de smartphones y siempre con muchísimo éxito. Y hoy le invitamos para que nos explique un poquito su historia, su trayectoria, algunos de sus aciertos y desaciertos. Y bueno, también para darle las gracias por siempre poner a Venezuela en el mapa. Entonces, Bueno, muchas gracias, eh, me, Valentina. me encanta conversar con los dos, sobre todo con Adri, tan linda, que le quiero tanto. Mira, yo estoy convencida de que todo lo que hagas en la vida tiene que tener un propósito, un objetivo que trascienda, que sea generoso, que de verdaderamente marque y que sea un objetivo noble, porque eso es lo único que te va a mantener en foco durante toda tu vida. Es una cosa un poco loca, pero o sea, yo me gradué en la universidad en el año 76 en comunicación social en la Católica y después me fui a hacer un posgrado un poco más, o sea, me fui a hacer un posgrado en Boston y yo lo único que quería era estudiar en la escuela de educación, hacer una maestría en tecnología educativa, porque era como el momento en que pensábamos que la educación, o sea, debíamos utilizar los medios audiovisuales para la educación. Y yo entré en la escuela, allá de educación, hice la maestría y cuando regresé a Venezuela, yo solamente quería trabajar en la Biblioteca Nacional, solamente. Ok. Pero lo y yo hiciste me por 7 años, ¿no? estuve 8 años, pero mira, yo me pasé como un mes yendo todos los días a la Biblioteca Nacional a convencerlos de que me debían contratar, porque lo que yo quería era convertir las bibliotecas públicas en unos centros de media donde la gente no solamente pudiera ver los libros, sino también pudiera tener acceso a una información que era audiovisual. Ahora, eso nunca lo logré, eso nunca se hizo porque no estaba como preparada las bibliotecas, las redes de bibliotecas públicas para eso, pero me tocó trabajar con Virginia Betancourt, que fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida profesional. Porque Virginia, que es la hija de Rómulo Betancourt, Virginia todavía está viva y Virginia fue directora, eso se llamaba Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, y Virginia es una mujer y para ese momento muy enfocada y además absolutamente frenética del trabajo. Eso que llaman una workaholic, eso Ok. era Virginia cuando estaba allí. Y convencida de que nosotros, desde la Biblioteca Nacional, desde ese instituto, teníamos que garantizarle a los venezolanos el acceso a la información para la toma de decisiones, porque era la única manera de garantizar el verdadero ejercicio de la democracia. Wow. Y eso era una cosa, ¿sabes?, fundamental allí. Y yo decía, claro, si tú tienes un objetivo así de noble, de concreto, de específico, todo lo que tú hagas va a ir encaminado a lograr eso. Y no hay nada que te va a sacar de allí. Y cuando tú sientes que te estás yendo para otro lado, tú vuelves a eso porque, porque lo tienes como tatuado. Entonces, a mí eso me quedó de ejemplo de Virginia y sigo pensando que fue mi gran modelo laboral y me convertí en una workaholic y lo sigo siendo. ¿Y Soy cómo una pasas frenética. de un tema de democratizar información a Valentina de viaje, turismo, todas estas cuestiones? Porque una de las cuestiones que me parece súper interesante de lo que me estás diciendo ahorita es que es democratizar la información y hoy más bien hay demasiada información en Bueno, todos pero lados y eso ha llevado más bien a desinformación. Entonces, bueno, ¿cómo? porque lo que yo hice desde ese momento, cuando me fui de la Biblioteca Nacional y trabajando aún en la Biblioteca Nacional, fue eso, democratizar la información. Pero claro, yo tenía también otro objetivo que era crear sentido de arraigo.
Y tú siempre supiste eso, ¿vale? O sea, tú, ese sentido de arraigo, yo sé que tú, conozco la historia de tus papás que te la crearon en ti, conocer Venezuela, llevarte a todos los lugares, pero ¿en qué momento, después de trabajar en la biblioteca, tú dijiste, bueno, cómo creaste sentido de arraigo en 1980? Bueno, no, probablemente no fue así desde el principio, sino que hay unos principios como periodista, ¿no? De que Ujú. tienes que dar una información que sea cierta, que no puedes tener ningún compromiso comercial, que tú te debes es a la gente que te lee. Y en los 80 yo empecé a escribir el Manual de Sociedades en el Nacional, en la revista de los domingos del Nacional. Y a mí me parecía que si ese era un periódico nacional, no se justificaba que eso tuviera pura información de Caracas. Y como yo siempre había viajado por el país, no con la disciplina y el rigor que lo empecé a hacer después, pero sí, pues debía tener información de todas partes. Y para mí lo más como fundamental, en lo que yo más me enfocaba, era que tenía que ser verdad. O sea, que yo tenía que conocer esos sitios y que eso tenía que ser verdad y que nunca podía tener un interés que fuera porque, bueno, porque me estuvieran pagando o algo de eso, porque hay unos principios periodísticos de palangre que son inquebrantables. Y eso sí he sido yo siempre como muy Montiel, que es el apellido de mi abuelo, con una cosa rigurosa, decente, sabes, que las cosas se hacen como se tienen que hacer. Y claro, y había esta cosa, o sea, era el mismo principio de Virginia, era dar información para garantizar el ejercicio de la democracia. Y era unir a dos sectores en Venezuela, que era, uno, la gente que quería viajar por Venezuela y no sabía cómo hacerlo ni a dónde podía ir, y la gente que ofrecía servicios por toda Venezuela y no sabía cómo hacer para que este grupo que quería viajar lo supiera. Claro. Entonces yo terminé siendo la conexión entre esos dos grupos. Bueno, entre O esa sea, oferta y esa demanda, ¿no? absolutamente, Que no la había. absolutamente. No la había porque ¿quién iba a saber en Caracas que había una señora en la Plaza Santa Rosa de Carúpano que hacía unas empanadas gloriosas, que ella estaba en la Casa del Cable, o quién iba a saber que en el llano existía un puesto que se llamaba Los Criollitos, que tenía ya 40 años, que estaba en Guárico, ¿sabes? Toda esa información que no estaba en ninguna parte y que yo empecé a dar. Y bueno, y eso se convirtió en una referencia, porque, bueno, además lo escribí durante 30 años. Sí. Claro. Fue realmente una referencia. Y después, eh, cuando, cuando yo empecé a hacer bitácora, fue porque, bueno, Wow, porque Bitácora, Dios mío, yo seguí ese programa bastante. bueno, yo empiezo a hacer bitácora en el año 94. Para ese momento yo tenía 10 años escribiendo el manual de sociedad. Yo había empezado en el 84 a escribir el manual de sociedad. Y eso tampoco fue algo que yo planificara, sino que sencillamente los Oteiza, que eran los dueños de Bolívar Films, de Cinesa, querían ser productores independientes en Radio Caracas y eso no era algo que se estilaba, ser productor independiente. Okay. Entonces, bueno, ellos le llevan una propuesta a Peter Botoma, el dueño de Radio Caracas, y Peter les dice que era algo de una isla del Caribe, creo que era San Martín, no sé, no me acuerdo. Y Peter les dice que por qué no hacen algo de Venezuela y por qué no me llaman a mí, porque él me leía, pero no porque él me conociera, yo tampoco lo conocía, pero los hoteles sí. Entonces así presentamos esa propuesta para hacer bitácora y bueno, y estuvimos 15 años haciendo bitácora. Y Bueno, ese en sí 15 fue años y hasta te ganaste el premio de no sé qué cosa de oro de Radio Caracas, todo eso, ¿no? y el Premio Nacional de Periodismo nos lo Ujú. ganamos, y lo ganamos señor Pellín, y el 2 de Oro, o sea, todos los premios, porque fíjate lo que pasó allí, que fue fascinante, porque ahí se mezclaron dos cosas. Yo quería que fuera un programa netamente periodístico y que fuera algo muy útil para que la gente pudiera tomar decisiones. O sea, siempre fue una obsesión que era como el chip de Virginia metido aquí así en el cerebro, ¿no? Y era, se habían hecho cosas lindísimas de viajando con Polar y de no sé qué, pero cuando lo veías, tú no te suponías que tú podías arrancar para allá. Y lo que yo quería con Bitácora desde el principio era
que cuando tuvieras cualquier capítulo, tú supieras que tú podías ir para allá. Sabías cómo llegabas, dónde te quedabas, dónde comías, qué hacías. Y si lo hacía yo, que era una señora de 40 años para ese momento, cualquiera lo podía hacer, porque no era que yo era una de estas carricitas super pro, que no sé qué, qué tal. O sea, yo era una señora que ya tenía años y estaba haciendo eso. O sea, ¿sabes? Entonces era muy cercano y la gente sentía que de verdad podía hacerlo. Y alcanzaste digamos, un nicho que con el periódico no ibas a alcanzar también, ¿no? O sea, porque en todas partes de Venezuela llegaba RCTV. Sí, Adri, además ahí pasó también otra cosa, que el Nacional era un periódico cifrino. O Ujú. sea, claro, el más cifrino era el Universal, pero el Nacional era como el periódico de la intelectualidad, de la cultura. Entonces había un público, pero cuando entramos a Radio Caracas era realmente algo masivo. O Para sea, todo el nosotros mundo, claro. toda Venezuela a todos los sectores, porque era el canal de mayor penetración en el país. Nosotros andábamos de repente, que si por el páramo de Cabimbú, en Trujillo, y salían los campesinos que estaban sembrando zanahorias y bajaban a llevarnos zanahorias. Y tú decías, ¿cómo esta gente va a saber que nosotros existimos? Claro, teníamos los carros rotulados y ellos veían Bitácora y les emocionaba muchísimo. ¿Y qué pasó con Bitácora? Que nosotros logramos en esos 15 años que la gente que vivía en Margarita supiera que así como ellos andaban en Peñero, los indígenas en el Amazonas y en el Delta andaban en Curiaras. Ujú. Y que así como ellos vivían de la pesca y andaban en los peñeros, los llaneros, pues andaban a caballo y criaban y tenían ganado mientras que ellos pescaban. Y fue dándose un conocimiento del país entre todos los sectores y además la gente sintió que de verdad podía viajar y que valía la pena conocer toda esa oferta que había. Y la otra cosa que fue extraordinaria es que si bien yo estaba empeñada en la información veraz y práctica de que se supiera para dónde ir, qué comer y qué hacer, Carlos Oteiza, que era el productor general, el director general, estaba empeñado en la calidad de la imagen, en la calidad de la producción, porque nosotros teníamos que mostrar en imagen la misma calidad del país y no había ninguna referencia de mostrar a Venezuela de esa manera. No se había hecho nunca un programa de ese corte en Venezuela, pero lo más loco fue que durante los 15 años que nosotros lo estuvimos haciendo, ningún otro canal lo hizo. Y eso me No parece sé. interesantísimo, Valentina, porque va un poco atado, en mi cabeza al menos, a lo que estabas hablando. Hace rato dijiste la palabra arraigo, ¿no? Y ahorita estás hablando de Venezuela como un lugar de calidad. Yo tengo una historia personal, un primo mío que es cero arraigo con Venezuela, dos primos, y nosotros nos hemos conversado, mis hermanas y yo con mi primo, hemos dicho, oye, ¿cómo es que estos primos no sienten eso que sentimos nosotros? Si nosotros creciendo, nosotros viajábamos con la bandera y utilizábamos camisa de Venezuela y había ese orgullo de ser venezolano. Hace poco estaba escuchando unos artistas mucho más jóvenes que nosotros, venezolanos, hablando de que ellos habían perdido su identidad y que ellos siempre crecieron como queriendo ser americanos. Y quería saber si tú viste en algún momento, hubo un momento en el que tú dijiste, el venezolano está perdiendo su venezolanidad. ¿Y cómo hacemos para que con todo lo que es la diáspora, el venezolano pueda sentir ese arraigo por un país espectacular, un país con muchísimo potencial como lo es nuestro país? Solamente se quiere lo que se conoce. Ese es un principio como en el que insisto yo muchísimo. Y tú no puedes querer algo por donde no has andado, que no has recorrido. En los años 90, acuérdate que nosotros llegamos a ser muy gringos, porque nosotros teníamos un dólar muy barato, porque la gente solamente viajaba para los Estados Unidos. Y bueno, y le parecía, yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel documental que hizo Carlos Oteiza de Está barato, dame dos. Entonces había una cultura de verdad muy gringa. Sin embargo, nosotros estuvimos 15 años y acuérdense que hubo un momento, claro, hubo todo el desbarajuste del dólar, jamás lo que es ahorita, pero en su momento lo fue. Y la gente empezó a viajar por Venezuela.
O sea, hubo un interés en de verdad moverse por Venezuela y hubo como un frenesí, todo el mundo iba para la Gran Sabana, la gente iba para Morrocoy. El viaje de los Andes de Mérida era un clásico de la familia venezolana y se hacía en Claro. carretera Nosotros lo porque hacíamos todas las Semanas Santas, fijas. sí, había la Semana Santa, podía ser Mérida o podía ser la Gran Sabana y los carnavales, ¿sabes? A lo mejor te ibas a Choroní, te ibas a la playa, la Margarita. gente, o sea, empezó, mi Margarita ni hablar, o sea, ¿sabes? Empezó a viajarse por Venezuela y se viajó mucho por Venezuela porque la gente lo sintió seguro, había bastante información y después que nosotros empezamos a hacer bitácora, al año de empezar a hacer, a los 2 años de empezar a hacer bitácora, además sacamos la guía, entonces que era la guía Valentina Quintero y la guía terminó por convertirse de verdad en una Biblia No del podía viajero. faltar. Mira, Valen, yo me acuerdo el cuento de Botuto, de la guía. No, mi papá y yo nos vamos a un viaje súper precario. Nos vamos Tu papá. súper precario en la península de Paria, un pueblo que nada más llegas en Peñero. Es el paraíso, o sea, de verdad, verdad, el paraíso, pero estábamos en pleno pueblo de Peñeros, ¿no? De pescadores, donde estábamos durmiendo entre las vigas, donde ellos, de sus casas sin techo, comiendo como los reyes, porque era lo que ellos pescaban, y era langosta, mejillones, tal. Mi papá se lo cuenta a Valen. Él dice, Valentina, hice esto, y Valentina, sin haber ido, pone una reseña muy pequeña en la guía y dice, si van a San Juan de las Galdonas, no dejen de hablar con Botuto y Tamara, hagan esto, 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 esto. Vamos al año siguiente otra vez a San Juan de las Galdonas, en la península de Paria. Botuto está en su peñero, que además Botuto era profesor de matemáticas o ciencias, no me acuerdo que en el colegio durante el año y en las vacaciones. Multifacético, pues. Bueno, como toda persona que vive ahí, que tienes que de desarrollarte con años. Y vi a mi papá y se lanza del peñero al agua así, y nada, y le dice, coño, Leopoldo, tú me hiciste la vida. Sí. Yo desde mi lado, yo decía, yo no sabía que Valentina tenía este impacto Sí. hasta ese día, porque bueno, yo a Valentina la conozco toda la vida, pero bueno, Valentina es la amiga de mi papá, Valentina la que hace bitácora, la mamá del amigo de mi hermano, una cosa como de todos los días. Y yo digo, este señor literalmente le cambió Sí, la vida. total, sí. ¿En qué momento sentiste tú, y yo creo que de todo esto, de hoy hablamos desde el Nacional, Bitácora, tú dijiste, ok, lo que estoy haciendo tiene sentido? ¿Hubo un momento específico que tú puedes decir, así como yo puedo decir, yo me di cuenta gracias a Botuto? Sí, yo te voy a decir, a mí me asombró cuando escribiendo el manual de sociedades, en esa época, bueno, no había internet, nadie te podía mandar un correo, pero la gente escribía cartas, y llegaban al periódico. Y esa cosa, así como Botuto, la cantidad de gente que le cambió radicalmente su vida. Yo me acuerdo de una posada que se llamaba el Nidal de Nubes y yo fui para allá y hablé del Nidal de Nubes y escribí no sé qué, me lo había dicho Virginia, era una señora que había trabajado y Virginia había estado allá. Y ella dice con eso, o sea, ella estaba ya sola, no iba nadie, y ella después de eso crió a sus 5 hijos, creció muchísimo, aquello se llenaba, aquello llegaba a muchedumbre, y así pasó con montones de lugares. Entonces, claro, ¿qué entendí yo? Que había una avidez por conocer, pero la gente no sabía que eso existía y tampoco sabía cómo llegar, no sabía que podían ir. Y claro, y después empieza Bitácora, que realmente Bitácora fue una cosa loca. O sea, Bitácora era, y eso que nosotros empezamos como un programa clandestino, porque era los domingos a las 8 de la mañana, media hora una vez al mes. Y otro de los factores que yo pienso que fueron muy exitosos para esto es que nosotros nunca buscamos ni la fama ni el poder. Nosotros todo el tiempo lo que quisimos fue hacer algo muy bien hecho para crear sentido de arraigo y entrar desde chiquitico. Cuando nosotros empezamos a hacer Bitácora, siempre dijimos, bueno, es un programa de media hora solamente y una vez al mes, porque es lo que nosotros podemos hacer con una altísima calidad, a tal punto que cada capítulo se sometía a un focus group antes de salir al aire. Wow. Después de eso, era que el programa salía al aire. Eso tú no lo puedes hacer en esta cosa compulsiva de que tienes que aparecer todas las semanas. Cuando a nosotros nos dijeron que teníamos que salir cada 15 días, entonces salíamos con un programa nuevo y uno repetido.
Y cuando nos Ok. dijeron que tenía que ser una vez al mes, porque era la única manera de crear hábito de audiencia, porque la gente si era cada 15 días no sabía qué domingo era y qué domingo no era, nosotros dijimos, ok, pero entonces lo hacemos por temporada y lo hacemos 7 meses. Pero nunca estuvimos dispuestos, nunca en los 15 años, a sacrificar la calidad por hacer una mayor cantidad, porque había que respetar que teníamos que respetar, que mostrar lo que de verdad Venezuela tenía para mostrar. Y cuando empezamos a hacer la guía, yo nunca pensé en hacer una guía, jamás. O sea, porque yo no ¿Quién soy, te dio la idea? bueno, mira qué loco. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer Bitácora, había una campaña de Presas Polar, de la División de Alimentos de Presas Polar, que se llamaba Lo Nuestro es lo Mejor. Era presidente, o sea, el director, el gerente de Presas Polar era Eduardo Gómez Sigal. Y nosotros fuimos a presentarle Bitácora, él por supuesto deliró, o sea, no había nada así, y se metieron con 7 productos, o sea, eso fue un espaldarazo extraordinario para Bitácora apenas empezando. Y cuando ya teníamos como un año, Alberto Borges, que era el segundo, me dijo, tienes que hacer una guía. Y yo le dije, olvídalo, yo tengo todo anotado en cuadernito, los manuales salían todos los domingos en el periódico y eso estaba, ¿sabes? Medio guardaba algunos, la gente lo recortaba y hacía su propia guía. Me enteré yo después. Entonces yo dije, no, olvídalo. Y él me dijo, vale, yo te pongo a mi equipo de Polar para que tú hagas eso. Y yo, ¿sabes? Seguí como, no sentía que eso era una cosa que yo podía hacer. Y después yo dije, bueno, no puede ser que en un país donde todo el mundo persigue la Polar, la Polar me esté persiguiendo a mi pasión y no la haga. Entonces hicimos esa primera guía que te voy a mostrar. Esa primera guía fue esta, que salió en el año 96. Y esta guía tenía puras ilustraciones de Antonio, mi hermano. Wow. Y esta guía se vendió, la imprimió Polar en sus talleres y se vendía en los automercados. Y tú tenías que comprar aceite, harina pan, arroz primor, ¿sabes? Los 6 productos de ellos y pagabas, no me acuerdo, 100 bolívares, 200 bolívares y te daban la guía. Y la cosa fue loquísima. Un batacazo. Porque yo, bueno, imprimieron. Y yo decía siempre, bueno, tienes que comprar una cesta básica para que te den la guía. Pero Pero a la gente le parecía que no era un esfuerzo comprar la cesta básica, porque la cantidad de no, información que le estabas dando era al bueno, alcance de sus manos, no había internet, o sea, el internet no existía. no existía, además no existía nada como esto. Había otra señora, Elizabeth Klein, que era una maravilla, Elizabeth, Pero ella pero era la guía durísima, durísima, era porque era una gringa fregadísima. yo me acuerdo. Elizabeth ella solamente tenía posadas, ¿sabes? Ella ponía solamente posadas y yo ponía posadas, restaurantes, paseos, no sé qué tal, ¿sabes? Pero a mí me parecía que la guía de ella era fantástica y ella la ponía en inglés y en español y era durísima. Yo le decía, Elizabeth, ¿sabes? Hay gente que hace unos esfuerzos enormes para salir con esto para adelante. Me acuerdo los reviews de las cosas que de una que te decía, sin estrellas, sin puntos, no te vayas a quedar aquí, es un asco. No vayas para allá jamás. Sí, o sea, una cosa, y bueno, yo era un poco más ecuánime, yo a veces si una cosa era muy desastrosa, yo prefería no ponerla, porque como para darle una oportunidad a la gente. Y cuando yo me iba de viaje, que estábamos grabando para Bitácora y eso, y yo llegaba a una posada bueno, que tenía problemas, ¿sabes?, de atención o lo que fuera, entonces yo buscaba a la señora de la posada y le decía, mira, que es como la cosa de ser una señora yo ya grande, podía ser como mucho más cercana, ¿no? Yo le decía, mira, ven acá, yo te voy a enseñar a tender la cama, pero así, ¿sabes? Ella sola. Y yo la llevaba al cuarto y le decía, primero es la sábana y después es la cobija. Porque de repente tú te ibas a ropa y dices que ella podía y tú decías cuánta gente, ¿sabes? Entonces, y además te pica. Entonces le decía, y tú la doblas así, no sé qué, tal, pon mantelitos individuales, pon sábanas blancas o azules, no pongas las sábanas de todos colores, porque la broma es que tú entras al cuarto. Yo llegué a hacer experimentos. Me acuerdo que una vez en un sitio en Táchira, yo le decía, vamos a entrar a este cuarto que tiene puras sábanas blancas, ¿ok? Entra y dime cómo te sientes. Ahora vamos a entrar a este otro cuarto que tiene todas las sábanas distintas. Y la gente ¿Verdad que era es una... receptiva, Valentina, ese tipo de feedback así de... No te imaginas, Pero no te porque nadie imaginas. nunca se los había dado también, ¿no? Nunca, porque ¿cómo tú puedes saber una cosa así si tú no tienes ¿Pero es eso que era como otra educación? Venezuela o es que qué? No, te voy a decir lo que era. Venía desde el más puro afecto.
Ok. de mi parte. Y además, esa no era una cosa que yo iba a publicar, ni que yo iba a mostrar. Eso yo se lo estaba diciendo a ella como un aporte para que ella lo hiciera mejor. Y así fue siempre. Porque claro, terminas convirtiéndote en una referencia, la gente te cree y sobre todo, yo lo que he sentido en todos estos años y más ahora es el cariño. O sea, ¿sabes? A mí la gente me quiere, Claro. ¿entiendes? Me quiere muchísimo. Y además yo estoy totalmente convencida de que lo que a mí me protege en todos mis viajes por Venezuela es eso. La gente me quiere, la gente me bendice. Yo llego a cualquier parte y toda la gente me dice, Dios me la bendiga, la Virgen del Valle me la proteja, yo la encomiendo en todos sus viajes a José Gregorio. ¿Sabes? Hay una cosa que se ha ido creando después de tantos años que para mí eso, ¿sabes? Eso es invaluable. Y eso es algo que yo no solamente valoro, sino que respeto profundamente. Y cuando te digo que si tú tienes un objetivo así de sólido, de noble, tú nunca vas a fallarle a la gente. Y vale, Nunca. y yo creo que eso dice, hay dos cosas que voy a sacar de lo que me acabas de decir, y si no es así, me dices por qué no, o si es así, me dices por qué sí. Una, yo creo que esto ha requerido de ti primero, una constancia en ese objetivo siempre y tener muy claro tu foco. Al mismo tiempo, una capacidad de adaptarte a las necesidades que ves en el país, o sea, y de pasar, o sea, veías una necesidad, quizás no creías que la guía era lo que tenía que ser, pero te convenciste en un momento, sí, aquí me tengo que adaptar yo y montarme en este camión y me tengo que montar yo en el camión de Bitácora, que quizás tampoco lo ideaste tú, pero siempre con un mismo foco y con esa, autenticidad de lo que es Valentina y que ha creado, llamemos tu marca personal, que hace que cuando tú vayas a todos lados, la gente te quiera como te quiere porque sabe que no es fama lo que estás buscando, es Oh, apoyar a un país, apoyar a la RAI. sí. Fíjate tú que cuando nosotros empezamos a hacer Bitácora, a mí me pareció siempre que qué bueno que yo tenía 40 años, porque no hay ninguna manera de que se te suba la fama a la cabeza, porque tú tienes 40 años siendo una imparcial. ¿Sabes? Claro, escribía para el periódico, la gente te medio conoce, pero ¿sabes? Y eso nunca fue algo que a mí me pesara, ¿sabes? O que yo fuera distinta por eso. Y después cuando empezó a salir la guía, que también se convirtió, hubo un ejemplar de la guía del que se vendieron 50.000 ejemplares. Wow. Eso en Venezuela es una cosa loca, o sea, eso, ¿sabes? Eso no pasa, nunca. Y allí en la guía también había esa rigurosidad de que no, o sea, en la guía aparecía solamente lo que yo conocía o de lo que yo tenía referencias y nunca aceptamos publicidad que tuviera relacionada con turismo, porque allí había O le un quita conflicto, credibilidad, pues. Claro. un conflicto de intereses y nunca se aceptó y tampoco lo aceptamos en Bitácora. Y bueno, y tampoco lo acepto ahora en las redes. Mira, o sea, nosotros estábamos haciendo Bitácora, el gobierno, el régimen cierra Radio Caracas, y bueno, y Bitácora se acaba, ¿no? Y con Bitácora, por supuesto, se acaba la guía. Yo, no, sí, más o menos, también. Yo creo que la hice como un año más, no sé, no me acuerdo. No, Pero hace poco le hiciste una la última, hice, ventilable. cumplió, Ujú. sí, cuando le hice un ejemplar, hice una edición cuando cumplió los 20 años, que fue en el 2016, creo que fue. Sí, en el 2016. Entonces yo digo, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Y Tú dije, lo veías yo, venir por algún lado, que te iban a cerrar, ya veías que había un futuro bueno, había todo ese rollo con Radio en Caracas, que YouTube además, o algo. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue algo que tú esperaste que cerrara Radio Caracas o tú dijiste, bueno, yo tengo que ver, perfilarme cómo sigo dando este mensaje a futuro mira, en otros medios? yo creo que todos teníamos la secreta ilusión de que en el último minuto no la iban a cerrar. Todos la Oh, tuvimos. Eh, Tuvimos en su momento. Tú decías, no se va a atrever, no se va a atrever. Y Y se apagó la atrevió luz. bastante más. Entonces, en ese momento, después hubo la huelga petrolera, ¿sabes? Todo este lío. Y yo dije, ok, yo voy a hacer radio y por primera vez yo me voy a meter en política.
porque es el momento de fijar posición. Y yo tengo el peso y la credibilidad para fijar posición política y entroparle pues con esto. Y es cuando entro en Onda, en Unión Radio, ya yo estaba allí por haciendo programas de turismo y eso, entro allí a hacer radio de 6 a 9 de la mañana en el horario estelar con Alonso Moleiro, que además Alonso era mi amigo, ¿sabes? Pero nunca habíamos hecho nada así juntos y Alonso siempre ha sido un periodista brillante en política, o sea, porque es lo que conoce, es lo que le interesa, es lo que verdaderamente le apasiona. Y estuvimos haciendo ese programa durante 5 años, que la idea desde el principio era que nosotros íbamos a viajar por Venezuela, transmitiendo desde todo el país para mostrar lo que estaba ocurriendo por todo el país, entrevistando a la gente. Y así lo estuvimos haciendo durante 5 años. Y para mí fue muy... Yo aprendí mucho junto a Alonso y además entendí que era un momento en que eso era lo que nos tocaba hacer. O ¿Qué sea, aprendiste hacer que no supieras denuncia. antes? Mira, yo nunca había tratado el tema político y no estaba tan involucrada con la realidad aplastante, con la manera como había que entrevistar a los políticos para lograr sacar la información, con cuidarte de lo que estabas diciendo para que no nos cerraran la radio, además el conocimiento que tenía Alonso de la, ¿sabes? Por dónde venían las cosas, los análisis que hacía Alonso, porque claro, tú leías una noticia en el periódico y tú decías, bueno, ok, está bien la huelga petrolera, no sé qué, déjame ver por qué están despidiendo a la gente, pero Alonso tenía un análisis que era una cosa muchísimo más compleja siempre, ¿no? Y también ir a las regiones, yo siempre había viajado por el país para buscar la mejor versión del país, que era esta versión de la geografía, de los restaurantes, de la gente que estaba haciendo cosas bellísimas, no sé qué, y ahora era, vamos a ver por qué no se puede cosechar más arroz. Vamos a ver qué está pasando con el ganado. Vamos a ver qué está pasando con los secuestros. O sea, ya estaba entonces buscando, era otra versión del país con la que yo no me había enfrentado nunca. ¿Y qué tan Porque difícil esa, fue como mantener esa integridad periodística? O sea, porque tú quieres, por un lado, lo que estoy escuchando es, yo por un lado quería dar toda esta información, conocer a toda esta gente, ver esta otra parte del país, pero al mismo tiempo no quiero que me metan presa, o no quiero que me cierren la estación, o que me cierren el canal. Entonces, ¿qué siempre, herramientas utilizaste tú como para mantener mira, eso vivo? siempre hay allí un equilibrio. Tú sabes que tú puedes dar la información sin enredar con cosas que no hace falta que digas. O sea, porque siempre vas a tener una manera de decirlas. Y eso es parte de lo mucho que aprendí estando allí. Ok. ¿Entiendes? Entonces, eso de verdad fue tremendo aprendizaje, pero después de 5 años haciendo eso, yo hubo un día que dije, bestia, yo no puedo seguir desayunando con realidad aplastante, porque era como lo primero. Y la otra cosa fue que Alonso, si bien había un acuerdo de que nosotros íbamos a viajar por Venezuela para hacer el programa, llegó un momento en que Alonso ya no quiso viajar porque había tenido una niñita y además Alonso es Alonso, chao, le flojo, no le gusta andar por ahí. Entonces yo dije, bueno, ya aquí no estoy haciendo lo que yo de verdad quiero hacer y para lo que había nacido el programa. Entonces no lo seguimos haciendo y fue cuando decide, o sea, cuando me llaman para hacer otra vez televisión, un programa de viajes en IBC, que era la televisora del canal, o sea, la televisora del mismo grupo de la radio, la misma gente de Unión Radio. Entonces empezamos a hacer eso y para ese momento también yo haciendo radio aparecen las redes, aparece Twitter, entonces yo me meto en Twitter siempre negada, o sea, yo no entendía bien el funcionamiento. Y después, Pero como que lo entiendes estando bastante bien ahorita, porque tienes una cantidad de seguidores. ahí sí, después yo de Twitter me seguí porque yo entendí que Twitter es una guerra nuclear. Entonces yo dije, yo no tengo ninguna necesidad de estar acá. Y entonces me insistieron mucho para que me metiera en Instagram. Y claro, yo entendí que si yo, o sea, si quería seguir dando un mensaje de arraigo y de viajes por Venezuela y eso, yo tenía que entrar en otras plataformas.
Entonces, claro, siempre habíamos estado en televisión abierta, ahora había que estar en televisión por cable. Lo hicimos por IBC, lo hicimos durante 4 años, Ariana y yo, y fueron los 4 años más de los años malandros de Venezuela. 2016, 17, 18, 19, ¿sabes? Fue una época muy complicada porque nosotros salíamos a viajar y salíamos entre las marchas, ¿sabes? Y veíamos aquello como por todo el país. Fue una época muy complicada por aquella cosa, Y de bueno, la que escasez súper fuerte, más de una... sí, es terrible, pero siempre yo digo, bueno, o sea, hay que hacerlo y vamos a ver cómo lo hacemos. Después, entonces, claro, nació Río, mi nieto. Ariana no, o sea, entendimos que no era posible hacer esto como un bebé. Lo entendió más Ariana que yo. Entonces, Ariana se salió y yo me quedé haciéndolo un año más yo. Y estando allí, lo hice un año más yo. Y yo dije, mira, si nosotros tenemos 8 millones de venezolanos por el mundo, yo tengo que estar en YouTube. Porque yo quiero contarle a estos venezolanos qué es lo que yo veo en Venezuela. Porque hubo un cambio después de la pandemia que fue de verdad radical. O sea, ¿Cómo así? nosotros hasta ese momento estábamos consumidos en nosotros tenemos que tumbar el gobierno y no hacías más nada sino esperar a que eso ocurriera para iniciar cualquier plan. La gente decía, bueno, cuando todo pase, que era un eufemismo de cuando caiga el gobierno, y antes de eso, o sea, tú no ibas a emprender con un negocio, tú no ibas a hacer nada porque, bueno, porque ¿cómo lo ibas a hacer estando el gobierno? Entonces hubo un momento en que dijimos, bueno, ok, nosotros nos tenemos que calar a esta dictadura. Pero si yo decido que yo voy a vivir en Venezuela, yo tengo que construirme una vida y yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Y si yo quiero tener hijos, y si yo quiero tener un programa de televisión, y si yo quiero hacer un canal, y si yo quiero abrir una empresa, y si yo quiero producir miel, yo lo voy a hacer, porque yo decidí que yo voy a seguir aquí. Y entonces, con todas las dificultades que eso pudiera significar, pero lo vas a hacer. Y eso fue un vuelco total en ese momento con lo que pasó en Venezuela. Y entonces yo dije, esta es la historia que yo quiero contar. Entonces empecé a buscar gente por todo el país que para mí es toda esa gente que dice, yo le voy a llevar la contraria a esta dictadura y yo lo voy a hacer. Y yo Y creo que ese eso es, cambio, Valen, que te llevó a ti a a ser la youtuber que eres ahora y todo eso, pero es un cambio que también para los venezolanos que estamos afuera, yo me sí, incluyo siendo una venezolana que, gracias a Dios, quiero regresar a Venezuela y visito Venezuela con ganas. Quizás no es la regla, pero donde sí vimos un cambio también, donde quizás el venezolano que salió a los 10 años de Venezuela, que todavía se considera venezolano y tiene 20 años acá ya, porque salió en el paro petrolero que fue hace 20 años, sí. dice, ah, wow, este es un país que sigue y que la gente ahora sí tiene ganas y ves a Valentina youtuber, pero ves también a los mismos cantantes, o sea, gente como hasta como Rawayana, lo que sea que han dicho, ¿sabes qué? Con lo que tenemos vamos para adelante. Sí, es así, Adri. Además, también hay otra cosa, que es que nosotros, los venezolanos, nunca habíamos sido un pueblo con sentido de arraigo. O sea, No, nosotros siempre habíamos hablado de Venezuela como, bueno, ese país, como que si fuera un país que nos hubieran prestado por un tiempito. Y a partir de que ocurre toda esta desgracia, todo, o sea, entonces tú empiezas a sentir los venezolanos que seguimos aquí, dijimos, bueno, ok, a mí me importa este país, voy a defender y yo lo voy a proteger y yo lo voy a construir desde ahorita, pase lo que pase, porque es una fortaleza y una resistencia venezolana. Y quienes salieron del país dijeron, bueno, a nosotros, este país que nosotros dejamos, nos hace falta, lo necesitamos y No hace. nosotros lo vamos a reproducir donde estemos. Y entonces es allí donde tú ves cuándo en la vida a ti se te iba a ocurrir montar una arepera. ¿Cuándo en la vida tú ibas a pensar que tú ibas a vivir en los Estados Unidos y te ibas a fajar a hacer hallacas? ¿Cuándo en la vida tú ibas a oír a un grupo venezolano que se presentara en no sé dónde, o tú ibas a hacer una fiesta, o tú ibas a hacer una rumba? Entonces hay A una mover cosa de cielo y tierra por venezolanidad que morir unos termina. toros coleados. Aquí en Houston hay unos toros coleados Exacto. y eso es, o sea, un gentío y todo el mundo en su Ustedes plan. ustedes están reproduciendo Venezuela en todo el mundo. O sea, eso jamás hubiera pasado. Entonces yo
donde nosotros podemos ver una calamidad, una tragedia, que lo es en efecto, pero yo también veo un montón de ventajas para lo que yo he luchado durante tantos años, que es convertir a Venezuela en el gran destino de turismo sostenible de América, porque yo digo, nosotros tenemos a 8 millones de embajadores por el mundo. Nunca se había sabido tanto sobre Venezuela como se sabe ahorita. Entonces, claro, lo que pasa es que cada vez que medio lo estamos logrando, ¡túquiti! Pasa algo, ¡túquiti! O sea, los venezolanos que estaban afuera estaban viniendo, porque sentían que podían venir, porque bueno, porque ya había comida, porque más o menos haciendo maroma, pero podían hacer un pasaporte, y entonces llega y tenemos estas elecciones, nos palean las elecciones, empieza todo este rollo, tú nunca sabes si te van a quitar el pasaporte o no te van a quitar el pasaporte, todo el mundo se timbra y ya la gente no quiere venir. Entonces tú dices, bueno, cada vez que estamos ahí más o menos parapeteados, tú que te pasa otra y tú que te pasa otra. Pero eso no significa que quienes seguimos aquí vayamos a tirar la toalla y que quienes están afuera tampoco, o sea, vayan a dejar de perseverar y vayan a dejar de pensar que un día, o sea, que ellos quieren volver, probablemente no a vivir, pero sí volver a visitar, a tener a sus afectos. ¿A cuánta gente no se le han muerto familiares y no pudieron ni siquiera despedirse? Millones. Nunca. Bueno, si lo sabrás tú, si lo sabrás tú. O sea, ¿sabes? Es una cosa terrible, dolorosísima, que es tan injusta, sobre todo porque el venezolano jamás había emigrado, porque tú no te vas de donde tú eres feliz. No. Nunca. Pero uno siempre vuelve, creo... si sea con el pensamiento, a donde fuiste feliz. O sea, y yo creo, sí, claro, en mi pensamiento venezolano, que tengo un privilegio grandísimo porque sí puedo seguir yendo a Venezuela, que mucha gente no puede. Es decir, esta capacidad que me llevó a adaptarme al venirme acá, también me lleva a poderme sentir en casa cada vez que voy. Que yo creo que es un miedo y que muchos venezolanos tienen que no han regresado. Ese miedo de decir, bueno, pero es que no sé con qué me voy a encontrar. No sé cómo, quizás en la sí. época de la escasez era más fuerte, porque yo sí me acuerdo ir en el 2018 y 2019 fue una de las visitas más fuertes que yo tenía, que la gente, ver a la gente revisar la basura es muy, muy fuerte. Sí, 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 sí. Pero siempre Y bueno, yo te en tu casa. venía con Siempre te papito encuentras con tu casa y yo creo que además de eso, Adri, una cuestión, por ejemplo, que no entiende mucha gente que no ha tenido que vivirlo, es que la mayoría de la gente que se fue jamás en su vida creció pensando hacerse en otro país. Yo No, viví toda mi vida creyendo que yo iba a hacer mi vida en Venezuela, en Caracas, con mi gente de toda la vida. Y no pude. Y voy ahorita a Venezuela a visitar y voy y en una cuestión de 4 horas alguien me dice algo que yo digo, esto es mío. Esto es mío como sí, nada puede ser mío como mi país que es Venezuela. Sí. Bueno, no sé, yo siento que Venezuela es mi país. Soy americana, pero Venezuela es mi país. Es así. Mira, vale, una pregunta. Volviendo a un tema de tu transición digamos, de televisión a radio a YouTube, ¿cómo fue ese proceso de decisión de decir, bueno, yo tengo que hacer esto? Nos contaste que dijiste, yo tengo que enseñarle a estos 8 millones de venezolanos la Venezuela que hay ahorita para que los embajadores puedan, bueno, hacer su trabajo. ¿Qué ha sido, digamos, en YouTube, las publicaciones que tú has dicho, bueno, estos han sido lo que más ha tenido impacto en YouTube, ha sido esto, y cuáles han sido algunos de los retos en transicionar a una plataforma mucho más dinámica como lo es YouTube, donde el algoritmo cambia cada ratico, hay que estar haciendo cambios regularmente? ¿Cuáles han sido algunos de los cambios más significativos o más impactantes en esa transición? YouTube es lo más complejo que yo haya hecho en toda mi vida. Wow. Y cuando yo decidí empezar a hacer YouTube, yo jamás había visto YouTube, jamás. Es más, yo ni siquiera sabía que YouTube estaba en la televisión. O sea, yo decía, pero, ajá, ¿sabes? O sea, no tenía idea de cómo funcionaba eso. Pero yo dije, yo tengo que estar allí. Y ya, pero igual había sido con las redes y con Instagram bueno, y ya lo estábamos logrando. Entonces, yo dije, yo voy a aprender, pero yo me voy a rodear de gente que sabe. Y allí es donde tú entiendes que te tienes que rodear de chamos y oírlos y hacerles caso y fajarte a aprender. Porque lo que yo sí tengo claro es lo que yo quiero decir.
¿Y cómo lo quiero decir? ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo se hace eso? ¿Y cuáles son las técnicas para que eso llegue? Eso son lo que saben todos estos niños que trabajan conmigo. Entonces, claro, yo nunca había hecho cámara, yo nunca había estado haciendo guiones, nunca, o sea, bueno, en IBC sí hacía más o menos, pero nunca me había metido con cámara, con sonido, ¿sabes? Nunca. Y entonces de repente yo dije, bueno, andaba con una GoPro y ahora ando con el teléfono y ahora yo soy una verduga con ese teléfono. Y lo pongo en un trípode y hago de todo y hay programas que hago sola. O sea, cuando a mí me invitaron para África, yo decía, bueno, yo no me puedo ir a un safari en África y no hacer el programa. Entonces, eso no existe, pues. Entonces yo dije, bueno, yo me llevo mi teléfono y yo hice 2 capítulos y me pasé 10 días en África, en ese safari, documentando absolutamente todo y bajando el material por las noches y la propia youtuber, yo no lo podía creer, o sea, ¿sabes? Porque bueno, porque también es como que te ves en la necesidad y yo estoy gozando porque YouTube te da una enorme libertad. Por supuesto, a veces me mando unas furias y una indignación y una cosa que yo digo, no puede ser que este capítulo, que es una belleza, que es una maravilla, que es de lo mejor que hemos hecho y no lo ve nadie, esos tarados que no lo ven. Pero ahí tienes que aprovechar tu Instagram y es decir, este capítulo que no han visto es una belleza y lo haces. Yo he visto que lo has hecho. Madre, mira, esa es otra. Yo tengo 2 millones de seguidores en Instagram y eso no migra a YouTube, para nada, para nada. O sea, y eso fue otra de las cosas que aprendí. Y eso que, ¿sabes? Ya me lo habían dicho, pero tú dices, bueno, no puede ser. No puede ser que nadie que esté en YouTube vaya a darle clic al revés, en Instagram vaya a darle clic. Y además hay otra cosa que es YouTube, que es como una marabunta, ¿sabes? Porque YouTube consume y consume y consume contenidos. Y tú tienes que hacer contenidos todas las semanas. Todas las semanas. Entonces, por supuesto, yo ando a lo loco. O sea, pero a lo loco, porque también yo quiero hacer cosas que estén muy bien hechas. Entonces yo me voy a hacer la yaca llanera y me voy por gato para que desde que matan la vaca y matan el cochino y matan la gallina y hacen toda la cosa, porque yo quiero tener un capítulo que sea, bueno, que sea fascinante, que sea verdad. Entonces yo Porque después además, dije, bueno, voy pero a hacer por una tu cosa. periodismo, por tu integridad que viene desde el día uno, yo quiero mostrarlo todo. Exacto. Además, eso también es lo que pasa. Yo soy periodista. Y la otra cosa es que yo no creo en tendencias. Entonces aquí de repente empezó una tendencia de todos los youtubers de aquí yendo a ver cuánto cuestan los apartamentos. O sea, ¿a mí qué me importa cuánto cuestan los apartamentos? O sea, ¿tú crees que yo me voy a poner a visitar apartamentos con una realtor, con una gente de viaje para decir, Pero ahora que yo te voy a Bueno, comprar además una sería casa de 100 mil dólares? totalmente off-brand, no tiene nada que ver con tu marca, ¿no? No Nada, tiene... ni con arraigo, ni con Pero, marketing, pero bueno, pero pero vas hay. creando contenido que te trae gente que te ve. Exacto. Entonces yo creo los contenidos que yo quiero, en los que a mí me parece que son los que son valiosos. Y bueno, y hay veces con esos contenidos valiosos la pegamos y la gente lo ve y hay otros en las que no lo ve tanto, pero allí volvemos a que si tú estás haciendo YouTube por dinero, te fregaste. Porque entonces tú vas a caer en todas las tendencias y en todos los lugares comunes con tal de que YouTube te pague, ¿entiendes? Y que tengas un montón de views. Entonces yo digo, bueno, ok, yo tengo, o sea, me va bien en Instagram, entonces yo hago una cosa que en finanzas, o sea, probablemente nadie debería hacer, que es meterle de lo que yo gano en Instagram, se lo meto a YouTube hasta que un día YouTube me dé más, ¿sabes? Pero bueno, me dio un retorno. Pero entonces yo también digo, ¿qué es lo que yo quiero con ese canal? Que ese sea mi legado, que eso sea lo que yo le deje. Sí, que eso sea lo que yo le deje. Si alguien hoy en día, por ejemplo, quiere empezar a meterse en YouTube y desarrollar, digamos, contenido de viajes o algo parecido a tuyo, ¿cuál sería lo que tú digas? Mira, si vas a hacer algo, si te puedo dar un solo consejo, este es mi consejo. Ten claro cuál es tu objetivo al hacer esto. O sea, ¿por qué tú lo estás haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con eso? Porque eso es lo que te va a mantener el foco. Si tú no sabes para qué lo estás haciendo, tú sencillamente vas a dar patadas de ahogado y te vas a poner a buscar, bueno, déjame ver, esto sí resulta, esto no resulta, déjame hacerlo por aquí, déjame hacerlo por allá. Y bueno, o te frustras bueno, eso, pierdes el foco. Yo para todo
creo que tú tienes que tener claro para qué lo estás haciendo. Y bueno, ¿Alguna vez y yo sentiste tengo, que perdiste el foco, vale? este, Dijiste, sabes que como tú empezaste a hablar, nos decías, bueno, este es el camino y a veces te empiezas a ir para allá y te dices, epa, no, 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 este es mi camino, ese no era. mira, eh, probablemente como yo hice una época un programa en la radio que se llamaba Frívolas, que lo estaba haciendo con Elizabeth Fuentes y no sé qué, y hubo un momento yo dije, yo esto no lo voy a seguir haciendo, porque esto no es algo con lo que yo estoy aportando absolutamente nada, esto no me interesa. Elizabeth considera que la frivolidad es como ir en contra del sistema. Yo no veía eso y yo dije, yo no lo voy a seguir haciendo. Okay. Y cuando yo estuve haciendo el programa con Alonso, cuando yo me retiro, yo le digo, Alonso, ya esto no es lo que íbamos a hacer, que era viajar por Venezuela para mostrar las cosas que ocurrían en Venezuela. No estamos haciendo sino leer unos periódicos, haciendo unas entrevistas. Yo no lo voy a seguir haciendo. Cuando estaba en IBC, ya el último año, yo dije, yo no puedo seguir haciendo este programa con ustedes porque el resultado final es una catástrofe. Y yo ni siquiera lo quiero ver porque me ponía furiosa, porque no se cuidaba la edición, porque no se cuidaban los inserts, porque había errores de ortografía, porque la cosa estaba muy mal hecha. Y bueno, y evidentemente era mucho más sencillo hacer un programa de televisión con el respaldo de un canal que hacerlo en YouTube, donde yo nunca había sido la inversionista de, Claro. de, de mi canal. Pero por otra parte, o sea, ¿cuál ha sido la aspiración superior de cualquier periodista? Tener tu propio medio de comunicación. Y YouTube. Eso era impensable. Exacto, eso era impensable cuando yo me gradué en el año 76. Y resulta que ahora, pues, tienes un medio de comunicación como Instagram, con 2 millones de personas que te siguen y te hacen caso y te lo comentan. Además, la inmediatez. ¿Entiendes? O sea, nosotros durante 15 años salía Bitácora y tú decías, bueno, yo me imagino que la gente lo ve y le gusta, porque había Y me una llegarán los cosa, ratings. Mira, y exacto, había una cosa allí que se llamaba rating a la que tú más o menos debías creerle. Y bueno, y podías saberlo porque, bueno, porque la gente te reconocía, te comentaba, ¿sabes? Te decía. Pero en YouTube ¿sabes? Sencillamente tú pones un capítulo y tú vas viendo 1.000 views, 1.200, 1.500, 1.800, no sé qué. Además tienes los comentarios directamente, o sea, es una cosa inmediata. ¿te ha pasado con los comentarios, Valentina, porque digamos, gente con millones de seguidores como tú, etcétera, muchas veces bloquean los comentarios porque hicieron algún post que no le gustó a alguien y les llegaron 100.000 comentarios malos? Y yo, por ejemplo, yo con 2.000 seguidores, yo digo, a mí me hacen un comentario malo y no me afecta nada, ¿no? Pero cuando ya es que dijiste algo, te equivocaste, ¿te ha pasado alguna vez o te pasa, qué te pasa más a menudo? ¿Que te provoca ir a darle un abrazo a las personas que te ponen los comentarios o te provoca ir a matarlos? Eh, Mira, te voy a decir, a esta edad, las pesadeces que te digan no te importan, créeme. Es una cosa como que tú dices, ¿sabes? Qué fastidio. Yo no le contesto, no suelo contestarle a nadie que me diga pesadeces. Lo ignoro, a veces lo borro, pero además, si tú tienes en una publicación de Instagram 5.000 comentarios, tú no los vas a leer, No, porque no los puedes leer, porque no te da chance de leerlo. Entonces, bueno, uno lee más o menos algunas cosas. Hay quienes sufren con esos comentarios. Yo afortunadamente no, y yo nunca los quito. Y bueno, y si metes la pata, metiste la pata, y si la gente está furiosa por una cosa que dijiste, pues bueno, están en todo su derecho de estar furiosa por una cosa que dijiste, ¿no? claro. Entonces, no es algo que a mí verdaderamente me afecte. Yo creo que lo único en todos estos años que a mí me afectó fue haber dicho lo que dije de Macuro, porque yo nunca he debido decir eso. Y yo pedí perdón y me calé mi palo de agua, Y- porque pero yo, fue muy, muy honesto de tu parte, tu perdón, fue muy, porque pero yo dije, o sea, yo jamás he debido decir una cosa así.
Y bueno, y asumo mi barranco, pues. Y fue durísimo, y yo sufrí horrores y me sentí malísimo porque yo dije, ¿cómo yo digo una cosa así de un sitio públicamente? O sea, yo no puedo ofender a una gente así. Bueno, yo creo que ha sido de las pocas veces que yo he tenido que ir a terapia porque fue durísimo, durísimo. Y también entender que cuando te equivocas, es muy fácil para la gente hacer Hablarte con él. volverte bruta, ¿entiendes? Porque hay una cosa en las redes de verdad, déjame ver cómo destruyo a alguien. Y es que Y las bueno, redes se prestan también para eso, para lo bueno, pero cuando quieres ser malo, puede ser malo. Y como hay una pantalla por medio, no piensas que del otro lado en verdad hay una persona, ¿no? Y sí, que no, 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 es terrible, es terrible. Pero de verdad te digo que esta edad es una gran ventaja, porque, porque lo toman como mucho más tipo tranquilo, ¿sabes? No, no, no es obvio, algo claro. que te va a destruir, porque bueno, porque bestia, son 30 años, 40 años, o sea, desde los 80 hasta ahorita son 40 años la edad de Ariana. Hola, Ariana, Que eso te te- iba a decir. sí, es la edad de Ariana, o sea, sabes que yo tengo trabajando en esto, entonces imagínate, ¿sabes? Es como, ajá, ay, mira que no, no interesa, o sea, ¿Y ¿sabes? hay algún proyecto que le hayas dicho que no, que te arrepientes? No, no, no. O sea, yo a las cosas que les he dicho que no es porque de verdad no las quería hacer, ¿sabes? No la, y ya. Ahorita una de las cosas buenísimas de esta edad es que yo tengo una lista de no, que yo sé ¿Cómo es eso? perfectamente. Lo Bueno, una lista de las cosas a las decir, que tú le vas a decir que no. Y no ya, decir te que las sí. dices no de una vez, no te pones con que, a mí, por ejemplo, cada vez que me llamaban de Globovisión para una entrevista, yo primero decía, bueno, es que yo no estoy, no sé qué, hasta que por fin yo llegué un día y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo nunca voy a ir a Globovisión, nunca. Entonces, no me llames más para ir para entrevistas para allá. Y ya, Claro. o sea, y sales de eso, ¿ves? No tienes que Más estar. nunca tienes que... no negociable, ¿Ves? pues. No, hay cosas que no son negociables. A mí me invitan para las inauguraciones de los restaurantes. Yo no voy a inauguración de los restaurantes porque yo no sé de quién es eso y yo me tengo que cuidar mucho. A mí me llama un cliente, ¿sabes?, que quiere hacer publicidad conmigo y a mí no me gusta, ¿sabes? Yo no hago publicidad, por ejemplo, de medicamentos. ¿Entiendes? Yo no hago publicidad de líneas aéreas, yo compro mi pasaje, bueno, porque ahí hay un conflicto de intereses y ya está, y si de repente entonces tú eres imagen de una línea aérea y la línea aérea siempre en algún momento aquí, siempre se va a demorar, siempre va a fallar, siempre va a dejar a la gente embarcar. Entonces empieza todo el mundo a despotricarte. Entonces, Pero ¿qué también necesidad tengo yo? pasa en el mundo entero esa parte. Claro, yo sé, pero, Pero ¿sabes? no Yo te no puedes tengo ningún... asociar con una marca que no, que después van a decir, Valentina viaja nada más en Avior y Avior mira todo lo que me hizo y después es tu marca. Sí. ¿Mm? Entonces yo hay cosas que, ¿sabes? Que ya tú sabes que les vas a decir que no y ya está, y les dices que no. Entonces yo trabajo con marcas que son prestigiosas, que tienen mucho peso, que no, ¿sabes? No, nadie va a estar quejándose de esas marcas. Y la otra cosa es que en un principio yo no quería hacer publicidad en Instagram. Y bueno, y después dije, bueno, hay que hacerlo. O sea, porque esta es la manera como esto funciona y cómo puedes monetizar acá, ¿no? Pero Claro. entonces yo soy fregadísimo. O sea, porque entonces primero soy hiper recontra creativa para hacer mi publicidad, me fajo, o sea, me exprimo el cerebro. Y además, nosotros en nuestra Media Kit, o sea, decimos la primera frase es nosotros escogemos a nuestros clientes. Y si me llaman de una cosa que yo no quiero hacer, no la voy a hacer. Y la otra cosa es que yo no muestro mis contenidos antes de publicarlo. O sea, si tú me estás contratando es porque tú crees en lo que yo te estoy haciendo. Si yo te tengo que mostrar los contenidos, entonces, bueno, es porque La tú no crees censura. en Ujú. que yo vaya a hacer. Entonces, ¿sabes? Y lo hacemos así. Había un cliente que nos había contratado como un año y después entonces cambiaron de agencia de publicidad y dijeron que tenía que enseñar los contenidos. Entonces yo le dije a Gisela, yo tengo mi manager, pues, Ujú. y Gisela les dijo, no, nosotros así no lo vamos a hacer. Y inmediatamente nos dijeron que sí que lo hiciéramos y que no enseñáramos nada. Y ya, Bueno, ¿sabes? es tu marca Entonces, y es la confianza en ti, ¿no? claro, también son muchos años, también es como que te lo has ganado, ¿no? Claro. Entonces ya lo puedes hacer. Bueno, Valen, gracias por el tiempo. Vamos a jugar un jueguito rápido para conocerte y que quizás cosas que no, si tuvieras que salvar una red social, es un apocalipsis digital, ¿a cuál red social salvas? A YouTube.
Si pudieras elegir una marca para colaborar en algún proyecto de los sueños, ¿cuál elegirías? Una marca. Pues no sé, a mí me encantaría trabajar con alguien que quisiera de verdad, darle una mejor vida a los venezolanos. Me encantaría trabajar con una marca que dijera, oye, vale, yo les voy a resolver el problema eléctrico con sol. Wow. Bueno, Eso está. esa es una muy buena y creo que es algo que se puede conseguir, porque con tanto, lo que sí tenemos en Venezuela es sol. Sol para tirar por el techo, Lo que sí. hay es que tener una buena inversión. Y Sí. yo sé, bueno, tú misma lo dijiste, tú sabías que tú querías ser periodista, sabías que querías meter en ayudar a que con educación y democratizar la información, la educación. Hay algo totalmente distinto que dijeras, esto me hubiese gustado hacerlo, distinto a tu carrera. Sí, hay dos cosas totalmente contrarias. Yo en un momento quería ser abogado. Epa. Muy Porque bien. yo quería, ¿sabes? Que, que hubiese justicia. Entonces me parecía que quería ser abogado. Y lo otro que yo siempre quise hacer fue comediante, como Lucy Ball. Ah, wow. Ah, Eso es una cosa que yo ahora exploro y la disfruto mucho porque hay algo también fantástico de esta época de la vida, es que no tienes ningún pudor, no tienes ninguna vergüenza, no te importa hacer el ridículo porque no sientes que estás haciendo el ridículo, sino que estás gozando. Entonces yo ahorita para la publicidad exploro muchísimo en la comedia y tengo un personaje de una actriz retirada que es una cretina que está hecha que ella es mejor que todo el mundo y con ella gozo, ¿sabes? Pero es otra cosa. Yo veo a Lucy Ball y yo digo, bestia, para eso es lo que yo tenía que haber hecho, ser Lucy Ball. está muy bien. Bueno, Sí. bueno. Bueno, Valentina, de verdad, muchísimas gracias por Me tu... exprimieron, le voy a decir, me exprimieron. Bueno, yo te dije que era rápido, pero que íbamos a aprovechar esta hora al máximo. Para nosotros, de Bestia. verdad, Sí. muy honrados de tenerte acá y de conversar un poco sobre toda tu trayectoria. Nos sentimos sumamente privilegiados de que hayas apartado esta hora para nosotros y para nuestros oyentes. Y de verdad, muchísimas gracias. Valen, No, gracias a ustedes. ¿Qué quieres que te diga? Mira, Adri, de verdad me encantó verte, me encantó hablarte, me encantó saber que te va tan bien, que lo has hecho tan extraordinariamente profesional, que te va tan chévere. Y solamente quiero ir para allá y abrazarte y ver tu casa y estar contigo y hablar de Edita. aquí te esperamos siempre, ya, ya vendrás, ya recuérdate que, bueno, aquí tienes tu otro nietastros que te están esperando también con muchas ansias y, Valen, yo siempre lo digo con orgullo, que tú seas parte de mi vida y lo que he aprendido de ti. Yo aprendí con mi papá mucho, pero contigo también a querer Venezuela, nuestras conversaciones a medianoche en Belén, Puertas de Miedo. Horas de horas de horas. Por horas de Tan horas de bella, ¿no? horas. Creo que eso para mí es algo que dejó mucho. Bueno, tú creaste también o ayudaste a crear ese arraigo en mí, en querer, en parte por lo que estamos aquí, querer poderle dar seas inmigrante de cualquier país, de donde sea, o personas que estén queriendo empezar nuevos retos, que se den cuenta, una frase que dijiste mucho, hay que hacerlo. Simplemente hay que tomar el paso y hay que hacerlo. Hay que hacerlo y ya ¿Ok? está. Te quiero mucho, mi amor. Yo Chao, mi también. amor. Gracias. Un beso. Gracias, Chévere Valentina. verlos.